Quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Lecciones de Impacto. Y el día de hoy vamos a estar hablando de letras porque tengo una invitada de súper lujo. El día de hoy vamos a estar platicando con Lorena Díaz, que es escritora, mentora editorial y fundadora de Hablando de Letras. Ella tiene más de 10 años de experiencia en redacción, corrección de estilo y literatura. Lorena acaba de concluir una maestría en gestión editorial con Grupo Planeta en la Universidad de Valencia y lidera talleres y programas que combinan letras, propósito y comunidad. Además, ella es muy multifacética. Tiene recorriendo el camino de la espiritualidad 10 años. Además, es Scouts, ha estado en teatro y ha dirigido diversos espacios y eventos. Siempre está movida por la pasión de crear comunidad y dejar un granito de arena para mejorar el mundo, que es algo en que ella y yo coincidimos muchísimo. Entonces, por eso quise traerla de invitada. Para ella, el libro es, ante todo, un motor de transformación personal y social. Es una colega escritora muy inmersa en el mundo editorial y que además ayuda a muchas personas a que hagan realidad el sueño de tener sus libros publicados. Entonces, para mí es un honor darte la bienvenida a Lecciones de Impacto, Lorena. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, José, por invitarme, por brindarme este espacio donde estoy segura de que platicaremos de grandes cosas. El día lunes pasado, tuvimos una charla súper interesante donde hablamos de finanzas, de ventas, de sus proyectos editoriales, de cómo recaudar capital, cosas muy interesantes. Nos hemos guardado muchas cosas también para platicar el día de hoy, que quédense hasta el final porque esto va a ser sumamente enriquecedor para todos. Yo quiero empezar con esta pregunta, Lorena. ¿Qué fue lo que te llevó a ti? ¿Dónde encontraste esta motivación de estar dentro del mundo editorial? Empezamos pesado. Pues fíjate que yo siempre he estado entre libros. Tuve una gran fortuna de crecer con una familia lectora, de que nos compraban. Era muy chistoso porque eso es algo que incluso estaba un poquito investigando de cómo funciona el acercamiento a la lectura de la gente, ¿no? Incluso me leí un libro que ya estaré platicando con Anet, una chica que se dedica también a una parte de literatura muy importante, es promotora de lectura, y no siempre viene de los libros. Entonces a mí lo que me hacían de niña era que nos compraban revistas, nos compraban cómics, de hecho eran cómics, a mí me gusta mucho el cómic, es algo que luego que me he dado cuenta hace poco que me gusta mucho la novela gráfica, el cómic, de ese tipo de formatos, porque yo de niña crecí leyendo Disney en libritos. O sea, en estas revistitas de que, sí, La Bella y la Bestia, pero en gráfico, ¿no? Aparte de verlo en película, lo que tú quieras. Entonces a mí me compraban mis revistas de Disney, mi hermano tenía sus revistas de Nintendo, y mis papás se compraban el periódico. Entonces, todos los domingos por la mañana estábamos todos ahí, ellos leyendo su periódico, nosotros nuestras revistitas, ¿no? Como entonces estábamos todos ahí como platicando de lo que leíamos y ya luego también leían otras cosas, libros y demás. Entonces, yo desde niña he tenido los libros alrededor de mí y para mí pues han sido, he podido ver buena literatura, mala literatura, más o menos de ficción, de no ficción, de novela y dije, son amigos, son maestros y también son de alguna manera como mensajes que a veces podemos transmitir, ya sea leyéndolos o platicándolos o incluso escribiéndolos, que es lo que me lleva al final. Entonces, yo me metí a letras hispánicas porque siempre me apasionó como esta parte de los libros. Y fue muy triste porque el primer semestre la gente te dice, bueno, los profesores te dicen, no vienes aquí a ser escritor. Aquí olvídalo, no vas a aprender. Sí vas a aprender a escribir, pero no te voy a enseñar a ser escritor. O sea, aquí no vas a traer tu novela para que todos la comentemos y entonces puedas hacer tu libro, ¿no? O sea, dice, aquí eso no existe. Sí, son muy rudos en la UNAM en letras con el sueño de la escritura. O sea, algo que te dicen, de aquí sales para ser investigador o maestro. Entonces, obviamente, sí caí un poco en esa parte y abandoné esta parte de los libros, ¿no? Fue así como los estudio, los analizo, los conozco, pero no me voy a involucrar con ellos. Y ahí aprendí para hacer corrección de estilo y sí empecé a hacer esta parte de corregir textos de otros. Y en ese tiempo me agarré como redacción, pero digital, como hacer blog, campañas de correos, copywriting.
landing pages, todo lo que tú quieras de marketing digital escrito, bueno, yo lo sabía y lo hacía y eso era lo que era, eso es lo que era hablando de letras antes, de hecho, o sea, en el 2017 que surgió, me dedicaba a eso porque me dijeron en la incubadora, bueno, ¿qué deja más dinero? Dijeron, no, pues la redacción digital, bueno, entonces vete por ahí. Pero yo seguía haciendo corrección de estilo, porque era como mi rebeldía, ¿no? Como, o sea, sí hago eso, pero yo sí quiero seguir trabajando con libros, aunque sea de lejos. Entonces también hacía corrección de estilo y tuve la fortuna de tener varias novelas en ese tiempo. Y cuando, en el 2020, cuando fue la pandemia, mucha gente se enfrentó como a este espejo de qué estás haciendo de tu vida, qué es lo que quieres hacer ahora de tu vida. Y a mí me tocó que además murió mi mamá. Y 3 años antes había muerto mi papá. Entonces, para mí fue así como la gente que tenía expectativas sobre mí ya no estaba. Entonces, ¿quién quiero ser ahora? Y en esa parte, algo que conectó conmigo es yo quiero involucrarme en el mundo del libro. O sea, que estuve al margen toda mi vida porque según yo no me iba a dar dinero, porque según yo no me iba a ayudar a salir adelante, porque muchas cosas, dije, pero es algo que yo quiero hacer. O sea, es algo que de verdad me parece importante porque para mí no solo me ha dejado mucho, sino que he visto en otras personas cómo los transforman también los libros a los que se acercan, ya sea de manera práctica o de manera de entretenimiento, porque hay unos que me dicen, no, es que yo leo solo de inversiones, yo leo solo ficción histórica, yo leo solo para negocios, pero no importa qué sea, el libro al final es el que te ayuda a desarrollar o a perderte en el tiempo o a distraerte o a lo que tú quieras, pero el objetivo que tú le pones suelen cumplirlo. Entonces dije, yo creo que tiene mucho más valor del que nos hemos dejado ver. Y en esta maestría de gestión editorial, de hecho me pasó algo muy curioso, porque ahí de verdad es gestión editorial, o sea, nos metieron al marketing, al presupuesto, al cómo se vende, al cómo se elige un autor, de dónde se sacan a los autores, cómo consiguen a estos youtubers, ¿no? Como cómo funcionan como detrás de bambalinas la editorial, qué es lo que hace para que todo eso suceda. Y dije, es que sí es una industria millonaria, que es algo que la gente luego no se da cuenta. Es una industria millonaria que está en crecimiento. No lo creen, todo el mundo llega y me dice, es que ya nadie lee. No es cierto. Hay estadísticas de que cada vez se compran más libros. Los chicos de literatura juvenil, las editoriales lo consideran como que ya los recuperaron, porque ya otra vez están comprando muchísima literatura juvenil. O leyéndola en línea, que ese es como otro punto, pero es como sí se están acercando a ello, ya a estos autores. Entonces, sí es una industria que está en crecimiento y que además tiene mucho dinero y mueve mucho dinero. Entonces, simplemente nos ha fallado la forma de acercarnos a ello. Entonces, por eso, por toda esta como historia, es que yo dije, yo quiero seguir ayudando a toda esta industria del libro y meterme en eso. Y ahora cuando empecé a ver estadísticas, dije, las mujeres sí queremos escribir, pero no escribimos. ¿Por qué no escribimos? Entonces, esos talleres como transición para que también nos atrevamos a romper esos miedos y meternos también en la escritura. Espero haberte contestado la pregunta porque me fui como un poquito lejos. No, está genial. Eso es lo que nos gusta saber, ¿no? Porque al final a veces creemos que el camino de un escritor o de alguien que se mete al mundo editorial es de cierta manera, pero me impacta, ¿no? El saber cómo con la UNAM te decían que no ibas a ser escritora, ¿no? Eso es muy interesante porque fíjate, yo hace bastante tiempo conocí a un chico que me dijo, yo estoy estudiando letras. Y le dije, porque tú quieres ser escritor, porque tú quieres plasmar, ¿no? O sea, saber cómo hacer un libro. Y me dijo, no, yo voy para corrección de estilo, no para hacer libros. Y siempre se me quedó esa, porque solo nos vimos una vez y platicamos y le regalé un libro de Saramago, además, pero siempre se me quedó esa espinita como de, o sea, yo asumía que todo quien estudiaba letras estaba encaminado a ser escritor, cuando pues ya veo que les dicen lo contrario, ¿no? Es que lo chistoso es que cuando te inscribes, tú también estás pensando que te vas a encaminar a ser escritor, pero es cuando llegas ahí, cuando los profesores te rompen la burbuja en el primer semestre, o sea, y son duros, y sí son como, esto no funciona, y ni lo intenten, ¿no? Así de, y aquí no van a aprender, y también es medio mentira, porque la verdad es que sí aprendes, aprendes
aprendes literatura y aprendes lingüística. Entonces, no solo aprendes cómo funciona un libro, o sea, cómo se estructura y cómo se entrelazan los personajes, y cómo es la narrativa, y cómo se desarrolla, y cómo refleja tu realidad social, y cómo la plasma. O sea, no solo ves todos los lados, los ángulos de los prismas de un libro, sino que además aprendes cómo usar el lenguaje, porque aprendes lingüística. Entonces, aprendes el idioma, cómo se utiliza. De hecho, dicen mucho en el grupo, hay un grupo de Facebook de Red Hispánica, y ahí dicen mucho esto de la salida más común hoy en día es ser de marketing digital. ¿Por qué? Porque te enseñan a usar el lenguaje, el idioma, ¿no? Entonces, puedes usarlo para ser persuasivo, para ser coercitivo, para ser impositivo, para llevarte a algo, Entonces, sí te enseñan esta parte de usar el lenguaje. Entonces, sí te enseñan a ser escritor. Yo no sé por qué nos meten como este terror desde el principio de no vienes a eso, porque todos lo creemos. Entonces decimos, no, pues ya fue, ¿no? O sea, mi sueño aquí hoy murió y ya no voy a hacer eso y a ver qué hago con mi vida porque ya me dijeron que eso no es por ahí, ¿no? Entonces, más bien sí te enseñan, pero no sé por qué tienen como este propósito de quitarte esa idea. Yo tengo vocación de escritor, o sea, yo desde que aprendí a escribir, hacía mis cartitas de amor, eso era lo primero, ¿no? Y escribía muchas cositas. De hecho, en la primaria yo llegué a escribir una obra de teatro Mm. que representamos en la primaria. Pues, también me gusta mucho el teatro y todo esto. Y jamás se me pasó por la cabeza, jamás, estudiar letras. O sea, ¿Por qué? pues para mí era como, tienes que dedicarte a algo, pues que sea muy prolífico, ¿no? Productivo, Rentable, donde claro. haya dinero. Y como también me encantan las matemáticas, me dijeron, pues sería buenísimo que te dedicaras a la ingeniería, ¿no? Y que fue mi camino, ¿no? Pero al final terminé siendo escritor. Entonces, yo me pregunto ahorita, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido hacia las letras, o sea, estudiar letras? ¿Y qué tal que me hubieran dicho lo mismo, ¿no? Igual y ni hubiera terminado siendo escritor. Esto que comentas es bastante interesante. El mundo de la escritura es tan vasto, es tan amplio, hay tantos géneros, hay tanto que decir, tantas historias que contar. Te dicen, pues si te vas por este lado, más cuadrado, más del estudio, saber exactamente cómo es la lengua, no estás yéndote tanto hacia el lado creativo, sino como que estás yéndote hacia el lado técnico y yo creo que por eso has de decir, no, o sea, si tu sueño es ser escritor, pues aquí vas a aprender la lengua pero para corregir la escritura de otros. Yo siento que eso es lo que han de pensar los maestros, ¿no? O para apreciarla, porque, o sea, sí es cierto que se vuelve algo que diseccionar. Yo siempre digo que fue un error que en una clase, una maestra nos dijo, tráiganse una novela, me parece que era sudamericana, para estudiar, y yo presenté mi favorita, que se llama Café Nostalgia de Zoe Valdés, una novela que yo adoro, por su historia de amor, y porque aparte es muy, no sé, la forma en la que presenta los ambientes y los personajes, a mí me encanta esa novela. Yo dije, ay, vamos a presentar esa. Pero resulta que un libro en esa carrera no es solo ver lo que te gusta. O sea, tuve que ponerme a ver la realidad social que estaba presentando, cómo estaba el país en ese momento para ver si lo estaba representando de manera adecuada, cuál era el sentir social. O sea, sí me hizo ver como un montón de cosas que dije, yo no quería saber eso, o sea, no me interesa, ¿no? A mí me gusta el libro por su novela, por su parte romántica, por la historia que me va contando, que aparte va desde que eran como niños y cómo van creciendo y cómo quedan juntos y que es como, ahí me gusta mucho, ¿no? Pero ahí no es solo eso, o sea, sí terminas diseccionando las obras así como con escalpelo, ¿no? Así de vamos a ir poco a poco cómo se profundiza. Entonces, tiene razón en esta parte de que a lo mejor lo dicen porque dicen, aquí no vienes a imaginar, o sea, no vienes a ver qué se te ocurre, ¿no? O sea, aquí vienes a estudiarlo. Entonces, pues sí, puede que sea cierto como tú dices, y hay algo que también se dice mucho en la comunidad de escritores, que decimos, muchos de los más grandes escritores no estudiaron nada de literatura. Algunos sí, J.R.R. Tolkien sí lo hizo, J.K. Rowling también lo hizo, que fue de literatura inglesa, cada uno, pero otros estudiaron ingenierías también, estudiaron
medicina, estudiaron biología, o sea, estudiaron cosas que a lo mejor no parece que tengan nada que ver, pero pues te da cierto bagaje del cual puedes escribir después y te da como un toque diferente a lo que vayas a escribir. Entonces, yo creo que, fíjate, yo diría, mi conclusión sería que para ser escritor, los caminos son infinitos. Wow, esa frase la vamos a enmarcar en algún punto. Para ser escritor, los caminos son infinitos. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, yo creo que sí, porque al final pues es una disciplina creativa y lo que te da, pues yo siento, ¿verdad? En mi camino como escritor, es el poder conjuntar distintas cosas que al parecer no tienen conexión así tan directa, cómo las trabaja tu mente, cómo las une y cómo crea un concepto único, nuevo que tenga un impacto en la vida de otras personas, ¿no? Al menos de eso va mi primer libro. Entonces, y te digo, yo nunca estudié letras, ¿no? O sea, algunos piensan que yo soy financiero o que estudié literatura o algo así. Yo digo, no, pues yo soy ingeniero químico. Y eso, Así de veras. entonces, pero es súper interesante, ¿no? Como ver este proceso. Y justo yo te iba a preguntar cuál era tu libro favorito y por qué. Ya nos compartiste la novela de Zoe Valdés. Pero Ese. algún otro libro que a ti te haya impactado, que tú digas, esto ha marcado el rumbo de mi vida, porque como lo leímos en la semblanza, ¿no? Un libro crea un impacto profundo, ¿no? En las personas. Entonces, ¿alguno, algún otro que tú digas o por qué ese que es tu favorito? Fíjate que prometí que iba a hacerme una lista de libros favoritos para tener a la mano y por alguna razón no me acuerdo de ninguno, pero los tengo como por áreas. Por ejemplo, mi última novela favorita se llama La vida invisible de Adila Rue, de Victoria Schwab. Es una autora juvenil. Me gusta mucho la literatura juvenil. Y ahí voy a hacer un paréntesis que no es tan relacionado, pero yo tengo un pleito porque hay mucha gente que cree que la literatura, de hecho, hoy en día se está cambiando un poco este paradigma de que la literatura juvenil no tiene valor porque es para jóvenes, y ahora se está entendiendo que es otro tipo de literatura y que también tiene profundidad en sus personajes y que también tiene su propia forma de crear escenarios y que no por eso les vas a dar lo que sea, porque una vez sí leí en un club de lectura una antología y de la UNAM, lo cual me da mucha pena de una autora que la verdad era malísima, o sea, eran unas historias muy simples, muy planas, muy aburridas, y alguien me dijo, es que es para jóvenes. Y dije, pero es que eso no, o sea, porque es un joven, le voy a dar comida chatarra todos los días, pues no, o sea, al contrario, voy a tratar de que se forme y de que coma bien y que entonces se nutra y cuando crezca tenga toda esta nutrición dentro de él, ¿no? Entonces no le voy a dar cualquier cosa. Pero bueno, el punto es que de ese, de los últimos libros, este libro es bien interesante, es un poquito polémico porque es una chica que hace un trato con el diablo. Y dice, yo le pedía, y es muy, o sea, sí, su inicio puede ser un poquito perturbador, porque al principio le pedía y le pedía según a Dios que le ayudara con algo, ¿no? Dice, es que yo rezaba y rezaba y rezaba, pero me había dicho mi maestra, nunca reces en la noche, o sea, nunca busques en la noche. Y se supone que perdió la noción del tiempo y siguió rezando y se le apareció alguien, que ya después te enteras que era el diablo, y le dijo, yo te puedo dar lo que tú quieres. Entonces, se supone que es como, no sé, 1500, no 1800, hace muchísimos años, y la chava dice, no, pues yo quiero vivir para siempre. Y le dice él, bueno, pero nadie te va a recordar. Y dice, no importa, yo quiero ver el mundo. Entonces se lo cumple y entonces empieza ya a contarte todo lo que ve en toda la evolución de la sociedad y cómo se hace la tecnología y cómo crece la pintura y cómo se desarrolla el mundo, pero nadie le recuerda. O sea, es como tú la conoces y al día siguiente no sabes quién es. Nadie la puede ni escribir, ni pintar, ni recordar. Es la vida invisible de Adela Roy. Entonces, te va llevando como en toda esta evolución y también un poco como esta, es un poco enfrentarte a tus propias consecuencias, porque claro que después de 500 años también ella está cansada de que nadie la pueda recordar, ¿no? De que sepa que ya, que no va a haber, y también te hace pensar en qué tanto nos importa tener un valor en el mundo. Porque ella se da cuenta que nadie, o sea, nadie jamás va a poder decir yo la conozco, o le va a decir como de, oye, Adi, ¿te acuerdas de tal día?
nadie puede. Entonces me parece como muy interesante en ese universo, cómo te va planteando, ¿no? Como la forma en la que ella lleva esta relación. Y ya se supone también que ya para entonces el diablo había aprendido y ya quien hacía pactos con él ya no eran tan fáciles de engañar, ¿no? Entonces ya era como de, no, no, ahora ya hago que se mueran como más rápido, ¿no? Ahora ya no me pueden decir así como tú, ¿no? Con sus triquiñuelas, ¿no? Yo ya soy mejor que ellos y así. Entonces también es interesante porque te muestra como este lado según humano de que él se equivocó porque le dijo eso y le dijo, te vas a morir cuando ya no quieras vivir. Porque le dijo, te vas a hartar y cuando ya no quieras vivir, te vas a morir, ¿no? Y ella sí, no importa, pero ella no se harta nunca, porque aprende a ver la belleza también de la vida. Y dice, a veces creen que porque vivo o sea, que vivo toda la eternidad, me aburro, ¿no? Dicen, pero no, siempre hay algo nuevo que ver en el mundo, porque siempre están creando cosas. Entonces sí me gusta como toda esa estructura que tiene, ¿no? De este amor por la vida, de este evolución de la sociedad, del dolor de no poder ser recordado, de lo que significa no poder ser recordado. Entonces me gusta mucho, mucho ese libro. Pero mi favorito creo que es una trilogía de La hija de un muy hueso, que esa es una cosa muy complicada, porque es también, me gusta mucho la fantasía. Algo que van a ver es que todo lo que nombro como favoritos son justo fantasía. Me gusta mucho estos mundos alternos y con figuras míticas y todo esto. Entonces se llama La hija de un muy hueso y es una chica normal, una humana que vive en Praga y resulta que está unida a un mundo que le llaman el mundo de las quimeras. Y entonces el mundo de las quimeras es algo así como los demonios, porque son monstruos, y llega un punto en el que empiezan a luchar contra los ángeles que viven en el cielo. Y toda la historia trata de esta guerra, de alguna manera, porque resulta que esta chica había muerto y la habían regresado a la vida, pero tenía un enlace con un ángel, estaban enamorados. Me acuerdo mucho que esa sinopsis me atrapó porque decía un ángel y un demonio se enamoraron, pero su historia no tuvo un final feliz. Entonces es muy interesante porque sí te va llevando como en toda esta construcción también de mundos y la chava es como muy enfocada, es como muy realista en todo lo que hace y en su forma de enfrentarse y también te ponen como esta parte de qué pasa cuando te enfrentas a todo lo que creen la gente, ¿no? A todo lo que creen de ti, a todo lo que está bien y está mal. ¿Y cómo lo vas a tomar? Porque se supone que ellos obviamente no pueden estar juntos, ¿no? Es como, casi digo un Romeo y Julieta, pero como más profundo, porque sí te hacen como empezar a ver cómo esta parte de conocida te rechaza, ¿qué haces con eso? Y ellos están defendiendo a su propia gente, pero también saben que la otra gente también tiene su propio valor. Entonces es como los otros seres, porque ahí no hay nadie es gente ahí. Todos son o demonios o ángeles o lo que sea, ¿no? Pero los otros seres todos tienen su propio valor. Entonces, como, ese me gusta más por su historia de amor, porque es hermosa, pero también porque está fabulosamente escrita y los personajes son muy profundos y se van desarrollando y eso siempre me encanta. A mí que un personaje se desarrolla me fascina, que no acabe igual que como empezó. A mí también me gusta mucho esa trilogía. La ¡Ay, leí la hace con- mucho tiempo, pero wow, es súper interesante cómo hacemos este match a través de los libros. Y sí, justo a mí me encanta la fantasía también, o sea, soy súper fan. Y parece que no, o sea, pareciera que yo soy un ingeniero que habla de finanzas, nada más. Pero me encantan los libros de fantasía, las series de ciencia ficción. O sea, yo fui súper fan, bueno, soy súper fan de Isaac Asimov, también todo lo que ese hombre creó, ¿no? Stephen King. Y no sé quién es la autora de Chica de Humo y Hueso, me los prestaron los libros una amiga que... Lady Tyler se llama, la estuve Ah, siguiendo. ya sabemos cuál es. Que cuando los escritores empiezan a desarrollar todas sus ideas y hacer de tomar un personaje, darle toda la complejidad que uno como humano tiene, ¿no? Yo cuando leo obras así tan bellamente hechas, digo, o sea, el humano que las escribió es igual de complejo, más Claro. complejo, ¿no? Para poder entender toda esa psique, todos los procesos que vas pasando, un reflejo, Sí. pues quizá fantástico de una vida como es. Qué interesante que nos guste también ese tipo de libros a los dos. Ahora, quiero explorar justo esta faceta tuya de la espiritualidad, porque precisamente cuando nosotros somos solo seres que tenemos como una sola faceta, pues no, es aburrido, es como un libro, como lo que dices, ¿no? Pues iba Juanito y se cayó, lloró y luego ya aprendió que no debía de caerse y se acabó el cuento, ¿no? Y dices, bueno,
Pero no entendió nada, o sea, no creció, ¿no? A través de esto. Claro. Muchas veces se nos encasilla también, ¿no? Tú solo puedes hacer esto o te vas a dedicar a esto o estudiaste esto y debes de irte por ahí en tu caminito. Y es raro cuando tú le cuentas a las personas de decir, bueno, pero también hago esto, pero también hago esto, pero también me interesa este tema, pero también hay cosas místicas alrededor de nosotros. Cuéntame más de esa parte, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué ha significado en tu vida? Cuéntame. Fíjate que la otra vez estaba pensando justo en ese recorrido y me da risa que empezó con un libro. Porque yo cuando estaba chiquita, mis papás tenían también una excelente puntada que por eso se la recomiendo a todos los que preguntan luego de qué hacer con los libros con sus hijos. Me llevaban a la librería, me iban a la Gandhi y nos decían a mi hermano y a mí, escoge un libro, el que tú quieras, ¿no? Yo creo que seguramente hablaban con el dependiente para que no me fueran a recomendar cosas muy extrañas, ¿no? O no me las puedan a permitir, pero generalmente me dejaban elegir lo que yo quisiera. Entonces, una vez, no me preguntes por qué, pero yo llegué así con el de, quiero algo fantástico. Aparte, bien precisa yo, ¿verdad? Y entonces al dependiente así como, algo fantástico, ¿no? Pero, porque aparte yo traía mucho eso, y mi mamá así como de, no, pues que la niña quiere algo como así maravilloso. Y el dependiente así como de, pero ¿de qué tipo? ¿No? O sea, más o menos. Y yo así, pues algo así maravilloso, fantástico. Y ella así como, "Híjole". Entonces me trajeron un libro que se llamaba Las cosas maravillosas que ha hecho el ser humano, algo así. A mí no me gustó nada, se lo quedó mi hermano, que justo terminó siendo ingeniero, pero ahí justo hablaban como de toda esta parte de construcciones grandes que han hecho y las 7 maravillas del mundo que sí hizo el ser humano, pero a mí sí, dije, no, 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 algo más fantástico. Pobrecitos de los dependientes, gracias, gracias por pensar en mí porque yo no les daba nada de ayuda. Pero llegaron con un libro que de hecho aún tengo. Es un libro de mitología, se llama El libro ilustrado de los mitos. Y es un libro que a mí lo que me llamó mucho la atención, bueno, que ahora me llama mucho la atención, hace tiempo solo lo leí literal. Aparte de que está ilustrado, y eso me encanta porque cada historia te va poniendo como, no solo como la imagen, sino que además te va diciendo como de, este tipo de pedernales se usan en tal continente porque quién sabe qué, y se cree que quién sabe, o sea, es como está muy bien documentado, pero está agrupado. Entonces, tú ves, y el principio es mitos de la creación. Y en mitos de la creación tienes el comienzo en Egipto, en Serbia, en Escandinavia, en China, en Japón, en Australia, en Persia, así. Orígenes. Pero viene incluso el inicio católico. O sea, también viene como Dios mandó crear a Adán y Eva, pero me lo pone como parte de todos los mitos. O sea, como parte de lo que la gente entiende que fue lo que construye nuestro mundo. Y te ponen lo que es de fertilidad de cultivo, que está Perséfone, que son griegos, dioses y hombres, dioses y animales, visiones del final, vienen Apocalipsis y todos, ¿no? O sea, ¿qué creen en Roma de que era el final? ¿Qué creen en Grecia que va a ser el final? Entonces, para mí fue como, y mis papás también eso ayudó mucho, no eran tal cual católicos, o sea, mi mamá era atea, gracias a Dios, porque siempre nos decía que no nos acercáramos a la religión, pero mi hermano, y apenas me enteré hace como 5 años, mi hermano dice cuando algo pasaba, mi mamá se ponía a rezar en voz bajita, ¿no? Como ella así. Le dije, ¿en serio? Y me dijo, ¿sí, nunca te diste cuenta? Le dije, nunca. O sea, yo nunca vi a mi madre rezar, pero siempre nos decía que no nos fuéramos por la religión. Y mi papá era ateo. Mi papá sí era un ateo, ateo, ateo. Entonces, pero, y eso es también otra cosa muy curiosa, yo estuve en una escuela católica. O sea, desde el kinder hasta la secundaria. Entonces, para mí era como este confrontamiento todo el tiempo, ¿no? Como de lo que hay o lo que no hay, lo que existe o lo que no existe. Entonces, pero con esta base, porque para mí esto era como de, bueno, pero es que todo el mundo cree cosas diferentes de lo que hay en el mundo y todos puede que estén bien, ¿no? O sea, no sé, yo, ahora sí que pues yo era una niña, yo no sé qué es lo que es cierto y lo que no. Pero entonces a mí me dio muchas dudas, porque yo veía esto de lo que me enseñaban en la escuela católica y luego mi mamá que me decía como de, no, bueno, pero eso no lo hagas. Mi mamá era socióloga, ¿no? Entonces ella decía que la religión era el opio de los pueblos, entonces que pues yo no podía, debía ser religiosa. Entonces, yo tenía muchas preguntas, muchas preguntas. Y sí llegué a preguntar en catolicismo, pero la verdad es que no me veían muy bien, porque eran preguntas muy extrañas. Y
Y entonces empecé a investigar, 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 investigar y entendí para mí la forma en la que yo conectaba con lo que existe. Entonces ahí fue también donde empecé a aprender esto de la naturaleza, porque aparte era scout, ¿no? Entonces iba a los campamentos y es muy difícil no acercarte a la naturaleza y no sentir la grandiosidad que hay. O sea, la grandeza que hay en el mundo, ¿no? Entonces, y también afortunadamente viajé y yo veía las cosas y yo decía, es que me siento abrumada por lo maravilloso que es el mundo. Entonces yo decía, pero ¿qué es el mundo? Entonces empecé a como investigar, investigar y ahí fue donde te digo, empecé a acercarme y a mí me hizo mucho sentido esta parte de creer que había estas fuerzas que nos guían, pero incluso duales. O sea, de mí desde niña fue como, mamá, entonces si hay un Dios, también hay una diosa. ¿Por qué no? ¿No? Si es como el mundo es una cosa polar. Entonces, seguí investigando y ya me fui acercando más a toda esta parte de la naturaleza, del sol, de la luna, de cómo nos rigen. Y yo creo que como a los 15 fue cuando empecé a leer como toda esta parte de, pues, de que lo que tú haces se regresa de formas más intensas, de que puedes de alguna manera comulgar con la naturaleza, ¿no? Como sentir esta cercanía con el mundo que te rodea, que aparte me da mucho sentido con los scouts. Y ya después, conforme fui creciendo, fui buscando otras formas de exteriorizarlo. Y ya cuando tenía como 20 años, llegué a un grupo que era de justo de espiritualidad, donde celebrábamos, bueno, ellos celebraban la luna llena y me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es como, claro, el mundo es un lugar cíclico, entonces así como la naturaleza se renueva y aparte ellos, bueno, en el paganismo se entiende que la época de oscuridad, que le llaman, que empieza en octubre, la misma vida empieza a apagarse y dicen, ya no puedes cosechar, porque ya no hay cosecha, porque ellos siguen un ciclo agrario. O sea, ellos lo sacaron por lo agrícola y es como ya no cosechas, ya tus animales lo más seguro es que no tengan más hijos, ya no puedes más que resguardarte con lo que cosechaste en tu época de verano y aprovecharlo, ¿no? Y celebrarlo y a lo mejor pensar que vas a sembrar y empiezas a sembrar en la primavera, que es marzo. Y entonces me puse como a revisar y dije, es que sí funcionamos así. O sea, yo no he escuchado a nadie que diga, voy a sacar mi proyecto a 10 años en noviembre. Porque dices, la gente ya está pensando va a las fiestas, ¿no? Como de ya vamos a estar en Navidad, ya vamos a estar en quién sabe qué, y todo se detiene un poquito. O sea, sí sirven las cosas temporales, ¿no? A lo mejor alguien dice, yo saco velas para vender en Navidad, pero nadie dice como de voy a empezar mi negocio de quién sabe qué en noviembre o en diciembre, porque no, de verdad sí estamos como empezando a pensar en finales. Y empezamos otra vez a pensar en que el mundo vuelve a girar en enero o febrero. Entonces dije, claro, o sea, estamos muy conectados con esta forma en que funciona el mundo. Entonces, ya de ahí empecé como a meterme más en esta corriente y empecé a explorar otras. O sea, yo aprendí del hinduismo y de la mexicanidad, del chamanismo y del budismo y también conozco el protestantismo y el catolicismo y los testigos de Jehová. O sea, yo de verdad todos, todos, todos los he investigado, la cábala también, la numerología, la geometría sagrada. A mí me encanta todo ese mundo, ¿no? Entonces, y aparte lo empecé pues cuando tenía como veintitantos y tenía mucho tiempo libre. Entonces investigaba mucho y experimentaba mucho y me metía mucho a todo esto. Al final, y me encantó cómo lo introdujiste con esto del libro de los mitos, porque efectivamente cada sociedad, cada cultura tiene su propia cosmovisión, tiene la forma en que interpreta todo el mundo, ¿no? Y es interesantísimo cómo los antiguos se fijaban tanto en estos ciclos porque era como funciona el mundo, o sea, como sigue funcionando en la actualidad. Hablaba con un amigo y me decía de cuánto cuesta vivir en la ciudad y que ya es muy difícil, ¿no? Y todo eso. Le digo, pues es que nos queremos ir a vivir al campo, ¿no? Quisiera tener una vida más sencilla. Queremos vivir en la gran ciudad además. Pero es por esto, porque ya de pronto nos separamos tanto de lo que es la naturaleza, de lo que es cómo funciona el espacio, el universo, ¿no? Todos los cuerpos celestes. Y olvidamos esto que es muy cierto, que son las leyes naturales que nos rigen a todos. De lo mucho que aprendí en la vida, se lo atribuyo a mi abuelita porque yo me iba todos los fines de semana al pueblo a ayudarla a cosechar, o sea, a cuidar el campo que Qué teníamos ahí, ¿no? En hermoso. su casa. Entonces era como de, bueno, en esta época toca sembrar.
¿Y por qué en esta época no hay elotes? Pues porque hace frío. Y si tú siembras y los elotes salen cuando hace frío, se van a morir. Entonces ahorita no va a haber. Entonces, ¿qué tienes que esperar? Y yo como todo niño impaciente, era como de, ¿y por qué me tengo que esperar si yo quiero elotes ahorita? No, no, no en 3 meses. Ajá. Me decía, no, porque es la estación del año. Entonces, hay ciertas cosas que van en una época y ciertas que van en otra. Y otras donde no tienes que hacer nada, ¿no? Porque ya no se va a dar efectivamente, ¿no? Entonces, al entender todos estos ciclos naturales, cómo funciona y cómo muchas corrientes los toman en cuenta, ¿no? O sea, los calendarios que se hacían, o sea, todas estas cosas. Yo me acuerdo cuando fui a Chichen Itza y nos explicaban lo de los ciclos y lo que pasa cada 52 años, las fases del sol, de la luna, ¿no? Como cada 13 años, algo así, se hacen como un match. Tiene mucha razón, hasta cómo vivimos nuestra vida, porque a veces, y lo de la numerología a mí me encanta también, ¿no? De que hay años en que tú vas a preparar, años en que vas a lanzar, años en que vas a cosechar, y si tú quieres forzarlo, no te va a salir, ¿no? Porque es como tú estás funcionando en consonancia con todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, sí, esta parte es maravillosa y te da una profundidad de perspectiva muy superior, ¿no? Y a veces yo sé que en los chats o en los grupos que tenemos, como que de pronto alguien menciona el tema y como que ya se desvían a otra cosa. Dicen, no, como que eso no. Pero el ver que es tan importante porque nos ayuda a entender muchos de los fenómenos que te digo, o sea, personas que han vivido en la ciudad toda su vida, pues no entienden. Y creen que somos como máquinas, que todo el tiempo estamos funcionando de la misma manera, cuando es totalmente distinto. Esta parte que tú has estudiado más, es muy bonito, o sea, saberlo, el por qué, ¿no? ¿Y cómo crees que esto influye en tu tarea del día a día? O sea, todo esto que sabes, todo esto que tú has visto, lo que entiendes, ¿cómo influye, cómo la enriquece? Yo creo que ayuda y a veces siento que hasta no ayuda, ¿no? Depende de la situación. Porque, por ejemplo, hace poquito una chica me dijo, es que me torcí el tobillo. Y es una chica con la que, bueno, estoy platicando, a ver si entra en mi equipo y demás. Y le dije, pues, ¿por qué no quieres avanzar? ¿No? O sea, hay algo ahí que te está deteniendo. Ya me dijo, no, sí, ¿verdad? Pero no sé qué, no sé qué. O sea, pero realmente como que para ella eso, ¿qué? ¿No? O sea, eso no tiene relación. Pero algo que yo tengo unas amigas que afortunadamente conocí hace como 10 años, yo creo, cuando estaba empezando este camino, y hemos caminado juntas, y cada quien por su lado, ¿no? O sea, una es como muy, corporativa y está en esto, pero sí se mete como a todos los grupos y demás, pero no lo ha ahora sí que no lo hace en tu tiempo libre, ¿no? Nada más como lo básico. Y tengo otra que sí quiere poner una cafetería en algún momento como mágica, y llevar círculos de mujeres, y hacer círculos de cacao y demás, ¿no? Yo soy como en medio, como que sí, mi negocio, pero también lo brujil. Y me acuerdo que cuando algo nos pasa, porque tenemos un grupo de WhatsApp, es como de: ¿qué no quieres ver? ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Qué es lo que no estás aceptando? ¿Qué no quieres decir? ¿Qué te estás callando? Porque al final entendemos que somos esta parte muy integral, o sea, tenemos como esta conexión. Yo en un curso que tuve de Herbolaria el año pasado, la maestra nos decía, a ver, primero pasa algo y lo entiendes aquí. O sea, sí te va a tener en la mente, te sale como esta parte de, ay, tengo mucho este pensamiento y no me quito de la cabeza eso que está pasando, ya. No le haces caso. De hecho, yo digo que primero está en el espíritu, ¿no? Nada más que eso solamente lo va a ver la gente que trabaja con eso. Pero bueno, lo que ya vemos, dice, va a la mente, ¿no? Como el espíritu y luego a la mente. Dice, pero si no le haces caso, se va a ir al cuerpo. Y entonces vas a traer, es que el dolor de estómago, es que me arde, quién sabe, la garganta, es que me duele el dedo, quién sabe qué. Y dice, pero al final, ya cuando está en el cuerpo, es porque tu cuerpo te está gritando, escucha esto, resuelve esto. Entonces, sirve en el sentido de que cuando llega algo a mi cuerpo es como de: "Ay, no, ¿qué no trabajé?", ¿no? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que equilibrar? Pero también a veces siento que
que pues te puede detener un poco, ¿no? Porque si estás como muy pendiente de estar centrado y más o menos equilibrado y de pronto es como, bueno, pero yo quiero avanzar, ¿no? Yo quiero hacer esto y aquello, no sé qué, no sé cuánto, y ahora tengo que escuchar a mi cuerpo porque no quiso. Entonces, es como, siento que a veces es un poquito estira y afloja, o sea, es súper útil, yo amo lo que hago y lo que sé, pero a veces sí es como de, uf, bueno, me hace pensar mucho. Una vez una amiga, me acuerdo, que justo una de ellas, de estas amiguitas, me decía: "Ay, es que, ¿por qué no podemos regresar a no saber nada?". No, es muy pesado esto de saberlo todo. Y les decía: "Estamos como en Matrix, de ese personaje en el que dice: 'Qué rica sabe la carne y las papas'", cuando no sabes que realmente es avena, ¿no? Y tú así como de: "No, yo quiero unas carnitas, ¿no? Y una papita", y no pensar en todo lo que está detrás. Vamos a empezar a filosofar, chicos. Entonces, Tómense un tecito, porque esto se va a poner muy intenso. respiren, relájense, abran su mente. Ah, sí, eso es importante. Cuando hacemos precisamente este ejercicio de conciencia, era lo que yo platicaba con mi socio, porque mi socio es muy terrenal, o sea, es mucho de acción, pero también él es muy espiritual, nada más que, pues, él es Tauro, ¿no? Entonces es muy concreto, ¿no? Aterrizado. Entonces, yo le decía eso, le digo, es que todo empieza donde no lo vemos, ¿no? Lo que está en el mundo etéreo, lo que no, en este plano físico no es tangible para nadie, ¿no? Entonces, todo empieza ahí y ya de pronto llega a nuestra mente. Y ahora, ya cómo nosotros lo interpretamos, cómo lo resolvemos ahí, cómo lo pensamos y después cómo lo accionamos con el cuerpo ya en físico, ya genéralo. O como esto que no trabajamos y entonces nos duele, nos enferma. Yo siempre he sido como de, debemos mantener este equilibrio entre todo lo que tiene que suceder de este lado, o sea, donde no lo vemos, lo intangible, y todo lo tangible. Porque al final, pues tenemos un cuerpo, somos seres físicos aquí y tenemos que usar eso. O sea, creo que justo, o sea, la conciencia te empieza a mostrar todo lo que no ves, todo lo que no entiendes al principio. Empiezas a ver como el background, ¿no? Como el sistema operativo que está detrás de lo que ves, Sí. pero no te puedes quedar allá, porque si solo te quedas allá, entonces, pues sí, o sea, puedes vivir en un estado muy elevado, pero no va a haber cosas tangibles que puedas disfrutar aquí. O sea, yo hablo mucho de dinero, ¿no? Y un día un amigo me dice, bueno, ¿por qué no piensas escribir de otra cosa, no? Digo, yo sí pienso hacer algunas novelas próximamente, Mm. pero digo, bueno, es que creo que sí es importante, ¿no? Primero generar mucha prosperidad y ya cuando tienes bastante dinero dices, bueno, ya me puedo dedicar ahora sí a irme para allá, a entender los secretos del universo. Lo ponía en un libro que no he publicado que se llama, bueno, el título tentativo es Hacia una mentalidad del éxito y la introducción habla acerca del despertar de la conciencia y cómo la mayoría de las personas eligen vivir en inconsciencia o no despertar su conciencia, porque cuando una vez que la despiertas, ya no puedes hacer como que ya no sabes. Es una responsabilidad que tomas y que dices, yo ya sé que el vaso es de vidrio y ahora cómo lo ignoro. No, ya no lo puedes ignorar, ya es algo que sabes y que de una u otra manera tienes que empezar a trabajar en la vida. Digo, yo sé que son muchas cosas en las que tenemos que trabajar, a veces es abrumador, ciertamente, pero que cuando lo hacemos así es cuando realmente crecemos, cuando realmente aprendemos, cuando podemos avanzar de verdad en la vida. Pero justo antes de entrar en este camino, cuando empecé en la universidad, que tenía como 18 años, me pasaron una serie de cosas que ya ni me acuerdo qué eran, pero me acuerdo que una noche yo estaba llorando con un amigo al teléfono y le decía: "Es que, ¿qué me está pasando?". Y me decía: "Es que este es el momento en el que tienes que decidir si quieres caminar este camino de la espiritualidad, ¿no?". Y le dije: "¿Y eso qué significa?". Y me dijo: "Pues que ahora todo va a ser evidente para ti, o sea, ahora vas a saber lo que está pasando y que va a depender de ti que te protejas o no". Y haz de cuenta que todos traemos como ciertos escuditos puestos o protecciones o guías, y yo dije: "No, yo no quiero sola, yo no puedo". Lo rechazo, no me interesa.
Y ya como 2, 3 años después fue cuando dije, bueno, ya estoy lista, ¿no? O sea, ya está bien, ya no voy a huir y si quiero empezar y si quiero entender y si quiero ver qué más hay. Pero pues yo creo que, o sea, sí se vale también decir como, no, sabes que yo no quiero como ver todo eso. O sea, creo que es algo también, pues sí, muy válido el tenerle miedo a entender lo que hay detrás. Y haciendo conexiones en mi mente acerca de los libros te muestran un montón de cosas que tú no tienes en tu conciencia. Y por qué a veces leer un libro, ¿no? Porque decía uno de mis mentores que es una de las formas más ineficientes de aprender que inventamos los seres humanos, ¿no? Dice, porque te tienes que sentar, o sea, con un libro físico, ¿no? Te tienes que sentar, tienes que abrirlo, tienes que concentrarte, tienes que saber la estructura del idioma, los símbolos, o sea, todo lo que implica una lengua escrita. Y empezar a leerlo lentamente y empezar a imaginarlo y reflexionarlo, ¿sí? Y luego si te distraes, sigues leyendo, pero ya no entiendes nada, entonces te tienes que regresar, ¿no? Otra vez y seguir leyendo y poner mucha atención. Pero yo creo que es justo como la maduración que existe dentro de nosotros, como una semilla. O sea, una semilla tú la metes a la tierra y no inmediatamente brota, y no inmediatamente crece, y no inmediatamente se hace árbol, y inmediatamente te da frutos. Lleva un proceso. Entonces creo que la lectura y los libros nos abren ese panorama de conciencia porque lo vamos leyendo lentamente, lo vamos interiorizando, lo vamos imaginando. A mí me encantan los libros de fantasía porque te llevan literalmente a otros mundos, donde hay cosas que tú dices, esto no es posible, y ellos te dicen, es que en este otro mundo es posible, pero en realidad yo siento que es un vistazo a la conciencia porque ahí siempre está. Aunque aquí no lo veamos y aquí no hagamos magia como Harry Potter, ¿verdad? Eh, pero sí existe, sí lo hacemos. O sea, tan solo en el acto de poder verlo a través de los ojos de la escritura, de la autora, ¿no? Y cuando lo entendemos, y este proceso que es lento, que sí, efectivamente, no es eficiente, ¿no? O sea, mucha gente dice, pues mejor yo me veo el video de YouTube o veo la película. Digo, pero no es lo mismo. Empezar a entenderlo de esta forma lenta, de esta forma de proceso y todo lo que te va dejando esa escritura que te muestra otros mundos. Yo creo que por eso nos gusta la literatura de fantasía, porque vemos esas posibilidades que parece que no están aquí. Y perdón si alguien dice, bueno, este es ingeniero, ya se volvió loco, ¿no? Pero que es cierto. Hace poco platicaba con un amigo. A mí me encanta reprogramar las creencias de la gente. Soy muy así. Y entonces me dice, es que me metí en esta relación y yo juraba que no me iba a defraudar y me terminó defraudando, ¿no? Y le digo, híjole, es que ya te diste cuenta que tu pensamiento primario fue defraudar. O sea, tú no te metiste en una relación para ser feliz o para que hubiera mucha confianza. No, tú dijiste, es que esta relación no me va a defraudar. Y eso fue lo que pasó en tu vida. Entonces, cuando lo hacemos consciente, lo podemos cambiar y lo podemos hacer de que la historia que sucede en nuestra vida sea de otra manera. Entonces, creo que eso es lo que termina aterrizando en los libros también, porque al final lo que nosotros imaginamos, pensamos, creamos y lo plasmamos en un papel puede convertirse en el mundo en la referencia de alguien más. Ahorita que estabas diciendo esto de que construimos lo que queremos, yo me acuerdo que de niña dije, yo quiero tener mucho dinero. Sí tenía, pero yo quería mucho más, ¿no? O sea, sigo queriendo mucho más. Pero me acuerdo que dije, bueno, ¿y, y eso cómo se vive? Y entonces para mí, en ese momento que no había internet, la verdad es que se me ocurrió, pues no había muchas referencias. Entonces, ¿qué hice? Pues me puse a leer muchos libros de novelas, pero de gente en familias adineradas, y esas me gustaban muchísimo. Y me acuerdo que decía, pero ¿por qué todo el mundo queda desgraciado, no? O está como porque sí se sentían como insatisfechos, ¿no? Como infelices, y si no, estaban enredados en intrigas y en traiciones. Y decía, bueno, pero ¿qué tienen en común estas personas? Entonces me di cuenta que dije, claro, no están conectados con qué quieren hacer, ¿no? Por los demás, por ellos mismos, por el mundo. Y dije, bueno, pues yo no quiero que a mí me pase eso. Entonces, como dices, uno va como creando su conciencia y dije, es que yo quiero tener dinero, pero además quiero disfrutarlo. O
sea, no quiero ser el famoso ese de que, ay, sí, rico, pero no que pobre, pero feliz o no sé qué. Dije, no, yo quiero ser rica, pero feliz. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar en esa conciencia para que me lleve hacia allá. Entonces creo que es como dices, o sea, uno se puede asomar, porque también lo que dicen que leer un libro es asomarte a la mente de otras personas, porque si estás viendo cómo ven ellos el mundo y cómo es, aunque sea irreal según, hasta donde sabemos, pero es como esta forma en la que ellos ven lo que se puede lograr. Entonces también te sirve para, sí, hacer conciencia y también decir qué te gusta y qué no. A lo mejor es como de, oye, la forma en la que este personaje hace eso me encanta, yo lo quiero hacer y este, ¿sabes qué? Lo hace todo mal y creo que yo a veces hago eso. Entonces vamos a cambiarlo porque no se ve muy bien por fuera, ¿no? Entonces, como ir ajustando un poquito. Y sí me gusta porque, como dices, es asomarte a la forma en la que otras personas ven el mundo y decidir si lo quieres para ti. Y si lo quieres, pues también como lo puedes poner en tu conciencia y entonces trabajar hacia ello. Es lo que me encanta a mí de la literatura y por eso, o sea, mucha gente que no alcanza a ver el panorama dice, es que los libros están destinados a desaparecer. Y yo digo, no, porque hay libros para todos y de todos los temas y de todas las formas. Y como dices, unos muy buenos, unos muy malos, unos chiquititos que de pronto pues, no dicen nada, pero hay unos chiquititos que dicen todo y otros que no quisieras que se acabara nunca, que dices, pues son súper gordos, pero yo quiero más, ¿no? Por eso J.K. Rowling hizo 7, ¿no? Hay un autor, el que hizo la serie de La Rueda del Tiempo, que son 18 tomos. ¡Wow! ¿No? Y que digo, sí los quiero. Y uno que no logra que lean uno, pero bueno. Sí, ¿verdad? O sea, de hecho, murió antes de acabar la serie y alguien de sus colaboradores tuvo que terminar los últimos libros, ¿no? Pero es maravilloso. Entonces, como bien lo dices, nosotros podemos elegir entre todo el abanico universal de las cosas que hay ahí, lo que más nos resuene, lo que sí nos gusta, pero sí meternos ahí. O sea, yo creo que para todos los que no son lectores asiduos, que también se echen un clavado a los libros, porque los libros te van reflejando, o sea, como bien dices, la mente del otro, pero que tanto de esa mente también puede ser parte tuya, si te A gusta. lo que te Si no gusta, te gusta, exacto. puedes ir a otra, y a otra, y a otra, y hay de todo. De eso podemos hablar toda la vida. Si vemos tantas historias, tantas mentes de otros, ¿tú qué crees que a la gente le falta para que haya más que se atrevan a poner esa historia en un libro a disposición del mundo? Creo que lo que nos ha faltado o nos falta es valentía, porque al final yo creo que un autor de Matamoros en una presentación, y creo que otros autores lo han dicho de otras maneras, es escribir es poner tu alma al viento. Entonces no deja de ser una forma de hacerte vulnerable y de exponerte al mundo. Y eso nos da miedo, porque si es como, ¿qué van a pensar? Incluso hay gente algunas chicas que me han dicho, es que hablo de mi familia, ¿no? Y no quiero que sepan, hablo de una pareja con la que no me fue muy bien y pues no quiero que lo lea. Entonces, sí siento que es una especie de valentía interior, ¿no? De decir, yo quiero compartir esto y además sí quiero que lo lean y además sí quiero que lo conozcan. Porque la verdad es que la técnica, la forma, el sentarnos a escribir, el tiempo, todo eso lo podemos hacer. Y tan lo podemos hacer que todo el tiempo la gente está haciéndolo, ¿no? Entonces escribe sus libros, lo publica, pero todos los que no lo hacen o no lo hacemos, porque yo hasta ahorita solo he publicado uno chiquitito en Amazon, pues nos falta yo creo que valor, como de decir, sí, sí creo que puedo, y también esta parte como de creer en ti mismo, la autoconfianza, como de sí creo que puedo y sí quiero mostrarme de esa manera al mundo. Sí, definitivamente. Fíjate que pues yo tengo mi libro, Cómo crecer el dinero. Tengo otros, pero este es el más famoso. Y cuando me invitaron a leerlo en un club de lectura, que ahorita otra vez estoy en otro club leyéndolo también, y hay unas partes donde yo digo, o sea, cuando lo estaba escribiendo era consciente de lo que estaba escribiendo, pero luego se me olvidó que estaba ahí escrito. Y que yo digo, hay partes de mi adolescencia que yo digo, "Ay, qué pena, o sea, ¿por qué estoy contando estas cosas? Porque literal te desnudas ante el mundo. Es como, y queda ahí para siempre, o sea, aunque yo me muera, ahí va a quedar.
Todos se van a enterar de algo, de momentos bochornosos de mi historia, poquitos. Este, pero luego digo, bueno, voy a hacer otro donde me meta más a fondo, ¿no? Y revele cosas, pues, que nunca he dicho, ¿no? Entonces, ya espérenlos prontos. Como el- Próximamente. sí, sí. Creo que se requiere valor para hacerlo, porque no cualquiera de pronto dice, es que esto que me pasó puede tener mucho valor para alguien más, le puede enseñar cosas muy profundas, pero como me da vergüenza, me apena, no lo hago. Entonces, sí, la invitación es que pues se atrevan a ver esa valentía en ustedes, porque al final es lo que enriquece la experiencia humana. Muchas de las grandes ideas, muchas de las grandes cosas que se han creado es por eso, porque alguien dejó constancia del avance que ya tenía para que vinieran otros y construyeran sobre eso ya construido. Si no, sería como esta chica que, la vida invisible, ¿no? Que tenía pues nadie la podía recordar, ¿no? Imagínate si la humanidad no hubiera tenido todos los registros que se quedaron ahí para que alguien más llegara y dijera, ah, a partir de esto voy a hacer algo nuevo y también lo voy a plasmar para que los que vienen después lo aprovechen y construyan sobre otra base, ¿no? Tú me preguntabas antes de salir a cámara de la diferenciación, ¿no? Que es muy importante para lograr vender productos y servicios. Una de las partes es cuánta alma le pones a lo que tú estás haciendo y cómo está avalado a través de tu historia única. Porque claro, tú y yo hablamos con escritores y con autores y me dicen, ¿cómo hago que mi libro sea único? Digo, pues ponle la esencia de tu ser, porque las historias que tú viviste, las experiencias, cómo las interpretaste, dónde naciste, dónde creciste, cómo fue la economía en tu lugar, cómo fueron tus padres, tus hermanos, por qué elegiste ingeniería química, ¿no? En lugar de letras. ¿No? Esas cosas que nos pasan y que son una combinación única, especial, cuando lo damos al mundo, desde ese toque, es como nos hacemos diferentes. Porque no hay otro Josué Mejía como yo. Aunque se llamara igual, ¿no? Aunque fuera mi gemelo, no sería igual su vida. Esa es una parte de la diferenciación. Entonces, dinos, Lori, ¿tú qué haces? ¿Cómo le ayudas a la gente? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Y vean cómo también ellos pueden y ellas plasmar su historia en libros. Claro que sí, con muchísimo gusto. Tengo Hablando de Letras, que justo trata de que escribas y publiques tu libro. Que platicaba con un escritor en un networking antier, me parece ayer, y me decía, es que tengo un grupo de escritores, pero escribimos y ahí nos quedamos. Entonces no sabemos qué hacer para saltar esa última parte. Entonces yo les ayudo a saltar esa última parte porque doy esas asesorías legales, los conecto con editoriales, vemos derechos de autor, vemos el famoso ISBN y también tengo programas de escritura para que entiendas primero qué quieres compartir desde dentro de ti y luego cómo compartirlo y al final cómo publicarlo, porque todos esos son como pequeños diferentes pasos. De hecho, lo puse en 4 pasos, que es el descubre tu tema, organiza tu texto, escribe tu libro y publica tu libro, ¿no? Porque cada uno tiene como su propio proceso, pero con esos 4 pasos, pues no te queda de otra más que terminar con un libro publicado. Y eso creo que es algo que muchos buscan. Y estoy como Hablando de Letras en Facebook, en Instagram, o bueno, pueden escribir a mi celular al 55 72 72 36 51, donde yo con muchísimo gusto pues puedo platicar con usted. Maravilloso. Ahí les voy a dejar en la descripción del episodio todos los links de Hablando de Letras, el número de Lore, para que la contacten, porque de verdad haces una labor extraordinaria. Nos conocimos en julio del año pasado y aunque no convivimos tanto como me gustaría que conviviéramos, siempre que platicamos salen cosas tan enriquecedoras y que yo lo veo en ti, que quieres dejar ese granito para el mundo, eso que pueda mejorar la vida de muchas personas y a través de hacer que los autores puedan llegar a ese punto, porque yo sé que no es nada fácil. O sea, yo solito, cuando yo hice mis 2 primeros libros, no llegué a ningún lado, o sea, la verdad. Vendí 10 del primero y el segundo no ha salido. Fue hasta que me acerqué a los expertos como tú que me hicieron llevar todo ese proceso a que el libro ya estuviera ahí en una librería y a que mucha gente lo pudiera obtener. Tu labor, yo te la reconozco. Ese paso que es tan importante porque cuántas historias ya están hechas ahí y no salen al mundo.
Yo les recomiendo que busquen a Lore, que de verdad hace un trabajo sumamente profesional, es alguien mega inteligente, o sea, sabe muchísimas cosas y muy honrado de tenerte aquí, Lore. ¿Algo más que les quieras dejar a la audiencia, algún mensaje final? Reconocerse a sí mismos, que eso es lo más importante y lo que también te lleva en este camino de escritura cuando uno dice, bueno, sí puedo decir algo y lo quiero decir. Entonces, como reconocerte, reconócete todo lo valioso que tienes y además no tengas miedo de verlo también en los demás, ¿no? Como que nos ayudemos en esta parte de entender que todos tenemos algo valioso que dar. Coincido mucho con tu mensaje, háganle caso. Todos tenemos una historia importante que contar y compártanla y a través de un libro va a ser un legado que va a servir a la vida de muchas, muchas personas. Muchísimas gracias, Lore, por esta increíble conversación. Y, y para la audiencia, muchas gracias por estar aquí. Si este episodio te ha gustado, compártelo con la mayor cantidad de personas para que sigamos expandiendo el impacto positivo. Cuídense mucho y nos estamos escuchando en el siguiente. Hasta luego.